Bienvenidos una vez más a su canal de noticias sobre celebridades turcas, el lugar donde la verdad, el drama y el romance chocan como un choque de trenes en una telenovela. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha mantenido a los fans de todo el mundo en vilo durante años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, el tema es recurrente, pero hoy tenemos algo diferente. Algo que podríamos calificar como inédito. Durante meses hemos estado recopilando información, analizando entrevistas, escudriñando redes sociales y, lo más importante, escuchando a nuestras fuentes cercanas a Kerem. Y finalmente, después de tanto trabajo, podemos traerles detalles jugosos, detalles que, créanme, los van a sorprender. Hoy no hablaremos de reconciliaciones imposibles ni de rumores vacíos. Hoy hablaremos de lo que Kerem Bürsin realmente piensa de Hande Erçel, pero desde una perspectiva que quizás no hayan considerado antes. Nos centraremos en esos aspectos de Hande que él, en su círculo más íntimo, ha revelado que más admira y que, según nuestras fuentes, lo enamoraron perdidamente. Así que agarren sus palomitas, acomódense en sus sillones y prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y, por supuesto, muchísimo chisme. Pero antes de empezar, como siempre, un pequeño favorcito. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan enterándose de las últimas noticias y chismes de sus celebridades turcas favoritas antes que nadie, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Gracias. Ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Hande Erçel como la talentosa actriz, la modelo deslumbrante, la influencer que marca tendencia. Pero, ¿qué es lo que Kerem Bürsin ve en ella que el resto del mundo quizás no percibe tan claramente? ¿Qué cualidades de Hande lo cautivaron durante su relación y que, según nuestros informantes, aún resuenan en su memoria? Esas cualidades, que no se ven en la alfombra roja ni en la portada de una revista, son las que verdaderamente definen una persona, ¿verdad? La primera cualidad que constantemente sale a relucir en las conversaciones sobre Kerem y Hande es la autenticidad de ella. Aparentemente Kerem siempre ha admirado la forma en que Hande se mantiene fiel a sí misma, incluso bajo la intensa presión de la fama y el escrutinio público. Piensen en lo difícil que debe ser mantener la esencia propia cuando cada movimiento es analizado, criticado y magnificado. Según nuestras fuentes, él siempre ha destacado que ella nunca intenta ser alguien que no es, que no se deja llevar por las apariencias ni por las expectativas de los demás. La autenticidad de Hande es algo que, en un mundo lleno de máscaras y poses, Kerem considera verdaderamente refrescante y valioso. Imaginen la tranquilidad que debe dar estar con alguien que no se siente obligado a cumplir con un rol preestablecido. Es como un soplo de aire fresco en medio de un sofocante verano. Pero, ¿qué entendemos realmente por autenticidad en el contexto de una celebridad? No se trata solo de ser uno mismo, sino de tener la valentía de mostrarse vulnerable, de admitir errores y de no pretender ser perfecto. Y parece que Hande, según nuestras fuentes, ha sabido navegar esas aguas turbulentas con una gracia y un aplomo dignos de admiración. Kerem, al parecer, valoraba mucho esa capacidad de Hande para ser real, incluso cuando la situación lo ameritaba. Otra cualidad que Kerem admira profundamente de Hande es su increíble fuerza de voluntad. Todos sabemos por las entrevistas y apariciones públicas de Hande y, por supuesto, por la prensa, sobre los momentos difíciles que ha enfrentado, especialmente la pérdida de su madre. Una pérdida que, sin duda, marcó un antes y un después en su vida. Y la forma en que Hande ha superado estas adversidades, la forma en que ha mantenido una actitud positiva y una determinación inquebrantable, es algo que inspira profundamente a Kerem. Según nuestras fuentes, él la describe como una guerrera, una mujer que nunca se rinde y que siempre lucha por lo que cree. Esta fuerza interior es algo que Kerem valora enormemente y que, según él, la convierte en una persona excepcional. ¿Quién no admira a alguien que se levanta después de cada caída, con más fuerza y determinación que antes? Y es que la resiliencia es una cualidad fundamental para sobrevivir en el mundo del espectáculo, un mundo despiadado donde la competencia es feroz y los golpes bajos están a la orden del día. Pero la fuerza de voluntad de Hande, según nos cuentan, va más allá de la simple supervivencia. Se trata de una convicción profunda en sus propias capacidades, una fe inquebrantable en su futuro y una determinación implacable para alcanzar sus metas. Es como tener un motor interno que la impulsa hacia adelante sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Además de su autenticidad y su fuerza de voluntad, Kerem también valora mucho el lado creativo y artístico de Hande. Recordemos que Hande no solo es una actriz talentosa,
sino que también es una artista plástica con un talento innato. A Kerem le fascina la forma en que Ande se expresa a través de su arte, la forma en que transforma sus emociones y experiencias en obras de arte hermosas y conmovedoras. Según nuestras fuentes, él ha pasado horas observándola pintar, discutiendo sobre arte y explorando juntos diferentes formas de expresión creativa. Esta conexión artística es algo que Kerem considera muy especial y que, según él, les permitió conectar a un nivel mucho más profundo. Imaginen esas tardes llenas de creatividad, donde las palabras sobran y el arte se convierte en el lenguaje común. Un verdadero deleite para los sentidos y un alimento para el alma. Y es que el arte es una ventana al alma, una forma de expresar lo que a veces no se puede decir con palabras. Y la capacidad de Ande para canalizar sus emociones a través de la pintura, según nos cuentan, era algo que fascinaba a Kerem. Él admiraba su talento, pero también la forma en que ella se conectaba con su arte, la pasión y la dedicación que ponía en cada pincelada. Era como si, a través de sus obras, Ande revelara una parte de sí misma que de otra manera permanecería oculta. Pero no todo se reduce a la autenticidad, la fuerza de voluntad y la creatividad. Kerem también valora mucho la inteligencia y la perspicacia de Ande. Según nuestras fuentes, ella es una mujer muy inteligente y observadora, que siempre tiene una opinión interesante y valiosa sobre cualquier tema. Kerem disfruta mucho tener conversaciones profundas y significativas con Ande, hablando sobre política, filosofía, arte y todo lo que se les ocurra. La inteligencia de Ande es algo que desafía a Kerem a pensar de manera diferente y a expandir sus horizontes. ¿Quién no disfruta de una conversación estimulante que te hace ver el mundo desde una perspectiva diferente? Y es que la inteligencia no se mide solo por los títulos académicos o los conocimientos técnicos. Se trata también de la capacidad de analizar, de comprender, de cuestionar y de formar opiniones propias. Y Ande, según nos cuentan, posee esa inteligencia en abundancia. Ella es una mujer curiosa, que se interesa por el mundo que la rodea y que no tiene miedo de expresar sus ideas, incluso cuando son diferentes a las de los demás. Esa capacidad de Ande para desafiar el statu quo, para pensar fuera de la caja, era algo que Kerem admiraba profundamente. Por último, pero no menos importante, Kerem admira profundamente el gran corazón de Ande. Según nuestras fuentes, ella es una persona muy generosa y compasiva, que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Ande está involucrada en varias causas benéficas y siempre está buscando formas de marcar la diferencia en el mundo. Kerem se siente muy orgulloso de la labor humanitaria de Ande y admira su dedicación a hacer del mundo un lugar mejor. Un corazón generoso es un tesoro invaluable, ¿verdad? Y es que la empatía, la compasión y el deseo de ayudar a los demás son cualidades que definen a las personas verdaderamente buenas. Y Ande, según nos cuentan, posee esas cualidades en abundancia. Ella no se conforma con vivir en su burbuja de fama y fortuna, sino que se preocupa por los que menos tienen y se esfuerza por hacer del mundo un lugar más justo y equitativo. Kerem, al parecer, valoraba mucho ese compromiso social de Ande y admiraba su dedicación a causas que iban más allá de su propio beneficio. Ahora bien, ¿cómo reacciona Ande a todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Aunque la relación entre Ande y Kerem terminó hace tiempo, nuestras fuentes insisten en que el respeto y la admiración mutua persisten. Aparentemente Ande también valora mucho las cualidades de Kerem, como su sentido del humor, su inteligencia y su gran corazón. A pesar de las dificultades que enfrentaron como pareja, ambos parecen haber aprendido mucho el uno del otro y siguen sintiendo un profundo cariño y respeto mutuo. Es como si, a pesar de la distancia, quedara un lazo invisible que los une. Según nuestras fuentes, Ande está al tanto de que Kerem habla positivamente de ella en su círculo íntimo. Y aunque no ha habido una confirmación oficial de su parte, sus allegados nos comentan que se siente halagada y agradecida por el hecho de que Kerem valore tanto su autenticidad, su fuerza de voluntad, su creatividad, su inteligencia y su gran corazón. Aparentemente ella también admira a Kerem por sus propias cualidades y aprecia el hecho de que él la vea como algo más que una simple actriz o modelo. Porque al final del día, todos queremos ser valorados por lo que somos, no por lo que aparentamos ser. En resumen, lo que hemos descubierto hoy es que la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, aunque terminada, dejó una huella imborrable en ambos. Kerem admira profundamente la autenticidad, la fuerza de voluntad, la creatividad, la inteligencia y el gran corazón de Ande, cualidades que, según él, la convierten en una persona excepcional. Y a pesar de las dificultades que enfrentaron como pareja, ambos parecen seguir sintiendo un profundo cariño y respeto mutuo.
Una historia que nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas, incluso después de una ruptura. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos y chismosas. La verdad inédita sobre lo que Kerem Bürsin realmente piensa de Hande Erçel. Una historia llena de admiración, respeto y cariño, que demuestra que incluso después de una ruptura, el amor puede transformarse en algo diferente, pero igualmente valioso. No es un final, sino una transformación. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la relación entre Hande y Kerem, y que hayan aprendido algo nuevo sobre estas dos increíbles personas. Y recuerden, detrás de cada celebridad, hay un ser humano con sus virtudes y defectos, con sus sueños y sus miedos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? ¿Será que el destino tiene otros planes para ellos? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenos sus pensamientos. Nos encanta leer sus opiniones. Su voz es importante y queremos saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades turcas favoritas. Gracias por vernos y hasta la próxima. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Hasta la próxima, mis queridos chismosos y chismosas. Los quiero.